La décima ronda y Zhu Wenjun lo volvió a hacer, volvió a ganar 2 partidas seguidas, ya va ganando. Con esta, la décima ronda, ya faltando solamente 2 rondas, queda con un punto por adelante de Alexander Goryachkina, que con piezas blancas volvió a intentar la variante del cambio del gambito de dama, que es ahora tomando F5, la misma línea que jugó en la ronda número 8. Entonces C6, E3 y acá Zhu Wenjun la partida anterior perdió, pero había intentado la línea con H6 y después de alfil H4, alfil E7, intentó con esa línea de moviendo el caballo por E4 y cambiando rápido a ese alfil de casillas negras de las blancas, ¿no? En este caso intentó alfil F5 y después de dama F3, que estamos tocando el alfil, que es una jugada normal, dama F3 bastante habitual acá, jugó alfil G6, ¿no? No se puede jugar G6, sería un error decisivo porque fíjense que después simplemente de alfil por F6, dama por F6, viene la durísima G4 y las piezas sueltas siempre son tema de combinación. Esta dama, fíjense que acá queda sin defensa, por lo que si mueve el alfil comemos la dama y si no mueve este alfil, simplemente en la próxima jugada, de hecho, lo comemos, así que pieza además para las blancas. Por eso es que alfil G6, y acá siguió alfil por F6, dama por F6, porque permite el cambio de damas, porque si es que hubiese tomado de peón acá directamente, las negras podían sufrir un poquitito más la presencia de las damas, sobre todo las damas blancas en esta columna, ¿no? H4, por ejemplo, podría haber seguido, H5 y caballo H3 para poder seguir con el caballo por F4. Sin damas en el tablero, como siguió, pasan a un prefinal, un final en el que las negras parece que están un poquito mal, pero que está bastante sólido. De hecho, esto fue jugado por un montón de grandes jugadores, entre ellos Vladimir Kramnik, así que súper chequeado. Bien, esto siguió con caballo F3, caballo D7 y caballo H4. La idea de caballo H4 no es tanto comer en G6, porque fíjense que, perdón acá, porque fíjense que está alfil, si lo comemos le arreglaríamos la estructura de peones, pero es más bien después de, por ejemplo, alfil E7, hacer caballo E2, tener la amenaza de venir caballo G3 y conjuntos el caballo de H4 y el de G3, molestar por F5, sostener esas casillas para que estos dos peones queden bloqueados y fijos. El tema es que las negras acá todavía tienen una jugada para defender esto y es haciendo F5 ahora mismo, abriendo la diagonal del alfil, tocando el caballo de H4 y no permitiendo la jugada caballo G3 directa, ¿no? Bien, la partida siguió con G3, entonces acá al negro no le molesta perder la pareja de alfiles y hace más bien alfil por H4, cambia ese caballo, le arruina la estructura de peones a las negras, a las blancas, perdón, y va simplificando la posición, ¿no? Lo que el negro quiere es cuantas menos piezas haya, más sólido también la posición que tienen sus piezas, digamos, más difícil va a ser para las blancas querer conseguir algo. Bien, siguió caballo F6, caballo F4 jugó Alexandra, entonces caballo H5 de nuevo, queriendo cambiar otra pieza más. La partida siguió con rey D2. Fíjense que antes, si es que las blancas, si es que las negras no iban por este caballo por H5, por ejemplo, si jugaban rey E7, entonces venía alfil E2 y controlaban esta casilla, por lo que igual tiene que hacer caballo H5 en ese momento. Y ahora sí, bueno, rey D2, ya las blancas no le molestan cambiar tantas piezas, porque lo que quiso hacer con este rey moviendo acá va a ser abrir la columna y tomar control rápido de la columna E, ¿no? Bien, la partida siguió con rey E7, alfil E2. La posición que quedó es bastante curiosa porque fíjense los peones de las blancas, ¿eh? Todos peones aislados que no tienen un compañerito al costado que lo pueda defender, fíjense. Y peones doblados también, porque hay dos peones en la misma columna, acá y acá, pero es muy difícil que sean atacables. Y en lo que se confía acá las blancas es que si comparan las piezas menores que quedaron, fíjense, este alfil de 2 es mucho mejor que el alfil de G6. Bien, siguió con H5, torre a E1, como decíamos, el rey de 2 ya venía
para previniendo y queriendo hacer este plan controlando la columna E, digo. Bien, entonces siguió rey D6, alfil D3, entonces torre a E8 y acá jugó torre E3. El plan de las blancas simplemente traer la otra torre, doblarse en la columna E y tener dominio total de esta columna, ¿no? Entonces las negras no lo permiten y hacen torre por, que a cambio las blancas consiguen hacer F por E3 y quedar con una pequeña mejora en su estructura de peones, ¿no? El peón estaba en F2, lo cual hacía que tenga 3 peones aislados, de repente va a E3 y ahora quedó una masa acá de peones que se cuidan entre ellos y que están bastante bien. De nuevo, la desventaja de las blancas acá es que tiene este alfil en contra del alfil de G6 que parece un peón grande, ¿no? Bien, sigue A5 y acá paren el video e intenten encontrar cuál será el plan de las blancas para querer mejorar la posición. Bien, acá el plan en general, no la jugada concreta, pero el plan sería intentar llevar estos dos peones y hacer un ataque de las minorías, que vendría a ser la minoría acá ataca a la mayoría de estos peones, así se denomina este recurso en el ajedrez, haciendo, bueno, A3, B4, B5, sobre todo el ataque de las minorías es para poder después de ciertos cambios, dejar alguna debilidad que sea un punto atacable, ¿no? Por ejemplo, si llegamos a B5, cambiar acá y que quede un punto atacable en C6. No hace falta que nos apresuremos, que lo hagamos ya mismo. Siempre se puede venir, por ejemplo, con torre por C1, mejorando esta torre especialmente, el alfil ya está perfecto ahí. Y después seguir con ese plan que es el que estamos nombrando ahora. Bien, la partida siguió, de hecho, con A3 ya mismo y después de B6 vino B4. De nuevo, como decíamos antes, capaz que el B4 podía demorarse un poco más, podíamos mejorar nuestras piezas, esta torre, este alfil. El alfil, bueno, está bien, tal vez podría venir por estos lados para atar acá, para venir por F3, pero la torre sobre todo intentarla llevar a alguna mejor posición, dar más vueltas y recién después intentar llevar este B4, ¿no? Porque las negras igual están bastante pasivas acá. Bien, acá siguió con B4 directo y el tema es que después de A por B4, las negras tienen torre A8 que ellas mismas ya controlan la columna A, tienen ese mini contrajuego. Entonces B5, idea lógica para querer seguir empujando, seguir buscando el punto, porque si cambian acá, por ejemplo, C por B5, entonces la idea es hacer torre B1 y que nuestras piezas queden bien activas, ¿no? Si bien acá las negras todavía tienen torre jaque, porque si alfil C2, torre A5 defiende, pero bueno, las piezas de las negras están bastante pasivas, ¿no? De todas maneras, no es que acá tengan gran ventaja, ni mucho menos. Acá, después de B5, Zhu Wenjun se plantó y dijo también, yo quiero buscar el punto y voy con C5. Fíjense que ahora este peón puede traer problemas porque puede surgir un peón pasado. De hecho, vino D por C5, B por C5 y ya está el peón pasado de las negras. Las blancas igual también tienen un peón pasado acá. Lo quieren ayudar con torre B1. Desde atrás la torre siempre funciona muy bien defendiendo a su peón, apoyando a su peón. El rey negro va a querer bloquearlo. Entonces B6 jaque, logra bloquearlo en B7. Mejor para las blancas que sea acá, un poco más avanzado y no permitió que el rey llegue para B6. Pero este peón igual queda como en offside, ¿no? Es bastante atacable. Y las blancas acá deciden hacer torre B5. Si lo permiten las negras, van a cambiar. Va a ser torre por C5 y cambiar este peón de C por el peón de B, ¿no? Zhu Wenjun no lo quiso permitir y jugó torre C8 defendiendo al señor de C5. Por lo que después de esta jugada, las blancas tienen que buscar otra manera de querer entrar en la posición, ¿no? Otra jugada acá posible para las negras hubiese sido C4, queriendo molestar al alfil pero el problema es que, por ejemplo, después de alfil C2, fíjense que una vez que movimos estos dos peones, dejamos huecos, ¿no? Peón que se mueve, peón que deja de defender algo, y en este caso, cuando el peón se movió a C4, dejó de defender la casilla D4, por lo que nos dio, aunque sea un plan, nos dio un tema de una entrada con el rey, ¿no? Un camino para ver cómo podemos mejorar nuestras piezas. Ahora, gracias a que este peón se movió, podríamos entrar acá. Por eso es que Zhu Wenjun fue más bien con torre C8, defendió desde atrás al peón.
y después de alfil E2 siguió F6 porque el alfil N2 tiene malas intenciones por la ruta F3, quería mejorar y tocar a este señor de D5. Ahora F6 finalmente podemos ponerlo en este alfil a que haga algo, ¿no? Entonces puede venir F7 y defender el punto D5. Así que la partida siguió con torre A5. Porque si ahora las negras hacen torre por, simplemente vamos a hacer torre A6 jaque. Cuando mueve este rey, comemos al peón de F6. Por ejemplo, rey B7, torre por F6. Y esta posición, las blancas igual están con la iniciativa. Claramente son las que pueden querer seguir buscando acá, molestar. Tienen muchas chances prácticas. No siguió así y más bien jugó torre C6, no quiso comerse ese peón con rey, jugó torre C6 y le contestaron torre A7. Entregó el peón de B6 porque lo recupera con torre D7 comiéndose el peón de D5. Fue un cambio, ¿no? El peón de B6, te doy el peón de B6, pero me das el de D5. Bien, jugó torre 6 aquí, torre por D5, rey vino a C6, entonces alfil F3, amenazando ahí ciertos descubiertos. Entonces ahora viene torre D6. Fíjense que acá si es que cambian torre por, rey C3, alfil F7. Acá las blancas no pueden pasar porque el alfil está controlando, este peón controla estas dos casillas. Y esta posición es bastante tranquila, ¿no? En todo caso, las que se tienen que cuidar son las blancas del peón pasado de las negras, ¿no? Que no se puede ir tan libre este rey porque este peón podría avanzar. Pero no hay ninguna ventaja decisiva para ningún bando. Bien, después de D6, vino torre D3 jaque, con el alfil jaque a la descubierta, rey C7, y acá mostró sus claras ganas, claras intenciones de la jugadora rusa de querer ganar la partida, ¿no? Porque en vez de querer cambiar piezas, haciendo torre por, rey C3, la línea que estábamos viendo, jugó alfil D5 evitando el cambio de torres, ¿no? Bien, jugaron alfil E8, hizo Yu Wenjun, rey C3, alfil B5, toca a la señora de D3, entonces torre D2, y acá de nuevo, torre A6. Alexandra podría decir, si es que se planteaba en este momento, decir, bueno, hago tablas muertas con torre A2, por ejemplo, porque cambiamos estas torres y no hay maneras en la que ni vos entres con un plan ganador, ni yo tampoco, ¿no? Cambiamos torres y pasa a una posición muy igualada. Pero en vez de esa jugada, en vez de torre A2, después de torre A6 fue por alfil B3. Y el tema es que ahora Yu Wenjun hizo este mini plan alfil D7, torre G2, alfil E6, queriendo cambiar alfiles. No es lo mismo que no estén los alfiles en el tablero manteniendo las torres a que queden, digamos, sin que se cambien las torres, ¿no? Que sean el cambio sea de las otras piezas. Esta jugada, de hecho, en la conferencia de prensa, Alexandra dijo que fue la jugada que omitió en sus análisis. Y después de esta jugada, alfil E6, no es que las negras quedan ganadas, ni mucho menos, pero si tenía alguna iniciativa de las blancas, se fue totalmente después de este posible cambio. Y sospecho que psicológicamente esta jugada la golpeó muchísimo a Alexandra, porque su nivel empezó a bajar, ¿no? Después de alfil E6, fíjense que hizo alfil por. Acá si quería mantener los alfiles, por ejemplo, con alfil C2, las que deciden ahora si quieren empatar o no son las negras. Por ejemplo, tenían acá alguna maniobra de jaque y después de rey C2 hacer torre A2 y mantenerse acá molestando. Si volvía el rey, simplemente jaque y repetir. O bueno, mantener la torre en la columna abierta en general, que le daría buenas chances prácticas a las negras, ¿no? Acordémonos que tiene un peón pasado ahí en C, que puede ser un dolor de cabeza para las blancas. Bien, después de alfil E6, Alexandra entonces decidió cambiar alfil por, torre por, y entonces jugó rey D3 defendiendo al muchacho de E3, ¿no? Rey D6, torre G8, esa fue la idea de Alexandra con la torre por G, querer pasar por la retaguardia. Entonces rey D5, torre jaque, torre D6 y ahora torre C8 para controlar los avances del peón a C4, ¿no? El problema es que acá viene una muy buena jugada de las negras, que los invito a que paren el video ya mismo e intenten encontrarla.
Bien, jugada de maestra, diría un amigo mío. Jugada de maestra ahora haciendo simplemente torre de 7, quitando todas las entradas de la torre en la columna C. Todas las jugadas de espera más que entradas, porque ya está en la columna C. Todas las jugadas de espera. Porque esta torre sabemos que la posición ideal es por atrás de este peón de C para evitar que venga a ser este C4 y que vaya avanzando en la posición, vaya mejorando. Y si acá, por ejemplo, las blancas dicen, bueno, ok, mi torre está en el mejor lugar, tengo que mover cualquier otra cosa. Vamos a ver. Estas dos otras cosas no se pueden mover porque están bloqueadas. Este peón si lo movemos, gracias, ¿no? No lo podemos mover. Entonces nos queda el rey o el peón de H3. Si movemos rey C3, entonces rey E4. Acá están ahora con la oposición, este rey está haciendo un bloqueo total, un muro ahí, pero en cuanto se mueva, fíjense que en cuanto se mueva C3, el rey negro ya entra a la posición y problemas para las blancas. Entonces, única jugada legal acá para no perder es hacer H3. Y acá las negras tienen un mini truquito, una mini maniobra, digamos, que es torre de 6. De nuevo le toca jugar a las blancas, ¿no? Todavía, como ahora ya la torre no está en D7, tenemos torre C7, manteniendo la columna, en la columna C, porque ya decíamos que la torre esa quiere evitar este C4 jaque. Ya no podemos mover este peón, si movemos el rey entra el rey negro. Entonces acá de nuevo, ¿qué juegan las negras? Paren el video y continuando con estas maniobras, ¿qué haríamos de negras para decirle te toca y cualquier jugada tuya no es buena? O sea, Suxuan. Bien, en este momento una gran jugada de las negras es hacer torre D8, porque fíjense que ya la torre no se puede mantener en la columna C. Tampoco no es que las negras están totalmente ganadas, simplemente que acá la dejan en una posición muy incómoda a las blancas, con muchas chances prácticas, muchas chances humanas, ¿no? Porque después de la partida en realidad no hizo el H3, la partida después de torre D7, perdón, vuelvo acá, ahí me confundí, estábamos en el análisis, pero después de torre de 8 ahí no tienen chances, digamos, de mantener en la columna C. Después de torre de 7, fíjense, en vez de gastar el tiempo de H3, Alexandra ya vio esta línea que H3 venía torre de 6 y el bailecito de ese torre de 8, que era el que estábamos analizando. Entonces, para evitar esto, hizo simplemente, bueno, en realidad para evitarlo, en realidad para ya admitiendo que sí o sí iba a venir, sacó la torre directo para H8 queriendo encontrar algún contrajuego por la columna H comiendo este peón. Pero bueno, ahora viene C4, ¿no? Si la torre no estaba por esta columna, entonces el avance del peón estaba llegando y llegó. C4 jaque, rey C3 y ahora torre E7. Jugada muy fina, ¿eh? La idea de las negras en realidad acá es ir a torre A7 y venir por el lado, ¿no? Por el flanco acá, los jaques laterales, molestar al rey y apoyar, por supuesto, el avance de este peón pasado. El tema es que si hacemos este bailecito, que en los finales pasa mucho, este toco y me voy, hacemos torre E7, ¿no? Te toco el peón, entonces tenés que jugar rey de 2 y ahora sí me voy torre A7 porque tu rey está un poco peor de donde estaba antes. Fíjense que ese pequeño ganancia de tiempo, como hace que se toque de este peón y volver en A7, le da una mejora bastante buena para la posición de las negras, ¿no? Bien, torre por H5 siguió Alexandra, que intenta encontrar un contrajuego acá por el flanco de rey. Ya me imagino que en esta posición psicológicamente debe ser durísimo para ella porque ella estaba buscando evitar ser tablas, evitar cualquier posición súper ahí, cualquier cambio, digamos, que hubiese dado unas tablas muertas y de repente encontrarse en esta posición buscando recursos para conseguir algún contrajuego, ¿no? Durísimo debe ser la situación esa. De todas maneras todavía era muy salvable acá. En esta posición, de hecho, en vez de torre por H5, se podría haber encontrado otra manera de jugar un poco pasiva, pero que servía, que era rey E2 para poder salvar al rey de los jaques laterales. Por ejemplo, torre A2, rey F3, y cuando viene C3, ahora volver la torre a C8, porque aprovecha que este peón de E3 no permite la entrada del rey. Entonces este rey negro no puede pasar por la columna C, y no puede pasar por E4 porque está el rey en F3 y el peón de E3 controla D4. Entonces en este momento torre C2 parecería la única jugada
que defiende bien al peón o por lo menos de una manera más activa, ¿no? Si hubiese jugado, por ejemplo, acá mismo C2, esta torre queda a la defensa y simplemente puede hacer torre C7 y esperar acá las blancas porque el peón no puede avanzar y el rey tampoco puede mejorarlo, ¿no? Entonces esta posición hubiese sido tablas muertas. Bueno, esta posición, por ejemplo, torre C2, podría haber sido torre C7, torre C1, querer avanzar el peón desde atrás, con la torre desde acá, torre C8, entonces C2, ahora la amenaza es hacer torre jaque, mueve el rey a donde sea y coronar, por lo que hay que jugar rey G2 para que ya no existan estos jaques, ¿no? Ahora sí jaque, gracias, nos comemos la torre y ya no corona porque la torre está defendiendo bien acá, ¿no? Bien, y esta posición también era bastante controlable para las blancas, ¿no? Acá se puede pensar, por ejemplo, rey E4, que quiere aprovechar que el rey blanco se movió y quiere venir a molestar en E3, pero simplemente acá jugamos torre C3, no permitimos la entrada por D3, defendemos el peón de E3 y no se puede progresar de parte de las negras. Bien, difícil igual encontrar esta jugada rey E2 para hacer rey F3 que parece bastante pasiva, pero de todas maneras, inclusive después de torre por H5 sin hacer esa rey E2 y rey F3, todavía las blancas sufriendo, en la práctica sufriendo, todavía se pueden defender. Siguió torre A2 jaque, rey C3, torre A3 jaque, y acá cometió un error que ya fue uno de los errores más decisivos, que es rey B4, porque ahora simplemente le hicieron torre B3 jaque, rey A4 tiene que hacer, tiene que irse para la columna A, y fíjense que esta torre acá le hace como una cárcel, no puede escaparse el rey blanco, lo corta el rey, concepto en los finales, cortar el rey, y este rey sobre todo, el problema es que esté cortado y que esté fuera de juego, es que no puede evitar, ya no puede cruzar más para evitar que este peón pueda coronar. Entonces prácticamente las blancas, yo siempre bromeo, es como que juegan cuando tienen el rey cortado con rey de menos, porque el rey no puede ayudar para nada. Bien, en vez de este rey B4, acá deberían haber pensado algo como rey B2 y sostener la posición desde la segunda fila con el rey acá. Si torre B3, rey C2 y si rey E4, pasar la torre por la octava fila, torre 3, por ejemplo acá. Esto hubiese sido una de las mejores chances de las blancas, por ejemplo, después de rey por F4, pasar a un final, torre por, rey por, con peón de menos, ¿no? Acá van a coronar ambos, fíjense que podría haber venido una línea así, corona las blancas, corona las negras. Todavía las blancas están mal, pero tienen muchas chances prácticas, porque defenderse de todos los jaques que esta dama blanca podría tener, es bastante molesto, ¿no? Bien, la partida siguió con este rey B4, que decimos que fue el error decisivo al final, torre B3 y simplemente después de rey A4 vino rey E4, vino la torre por acá, pero ya esta torre no se va a ir de la columna B ahora hasta que mejoremos todas nuestras otras piezas y aprovechemos de que este rey no está ayudándonos para nada, ¿no? Simplemente torre C8 vino el rey, H5 avanza el peón, quiere avanzar H6 también Alexandra, tener alguna chance ahí, pero fíjense, rey A3 no hace nada, rey D2 ya amenazamos coronar, y contra torre D2 inclusive comió acá, vino tocando el peón, pero también defendiendo que no corone, simplemente vuelve, amenaza de nuevo coronar, entonces torre jaque, y acá hizo rey C1 de Zhou Wenjun, rey C1 vino acá y se rindió Alexandra, porque no hay manera de evitar la coronación, simplemente después va a venir rey B1 y C1 dama. Así que después de este final medio trágico para la jugadora rusa, el match quedó con un punto a favor de Zhou Wenjun, faltando solamente 2 rondas. Así que esperemos que se pueda recuperar Alexandra Gordiachina de estas 2 derrotas seguidas que tuvo en posiciones que la verdad eran bastante jugables, ¿no? La partida anterior tuvo una chance práctica de quedar ganada y quedar ya con un punto
con 2 puntos de ventaja en el match, de repente perdió esa partida y en esta partida que estuvo muy igualada volvió a perder. Por lo que situación complicada del torneo, pero todavía nos quedan las últimas 2 rondas, así que veremos qué pasa. Yu Wenjun a la cabeza, esto continúa con las últimas 2. Nos vemos pronto.